Escrituras digitales feministas, prácticas de blogging y activismo en la web. Los objetivos y el planteamiento de esta ponencia son los siguientes. En primer lugar, definir y caracterizar a las escrituras digitales feministas en su dimensión estética y política. De igual modo, se busca analizar dos prácticas de escritura digital feminista en la web, el blogging y el hacktivismo. Estos objetivos se alinean con un planteamiento inicial que es el de pensar y estudiar otras escrituras más allá de las reconocidas por el canon literario cultural vigente. Esto es, aproximarnos a nuevas modalidades de entender lo escrito en el ámbito de la digitalidad o de la digitalización en tanto cultura. ¿Qué son las escrituras digitales? Bueno, en primer lugar, la escritura digital se puede conceptualizar de modo general como una serie de composiciones creadas con y para ser leídas o vistas en una computadora u otro dispositivo conectado a Internet. En este caso, la capa de Internet a la que nos referimos es la web, dado que Internet se compone de diferentes capas. La escritura digital va a estar integrada o va a tener un cariz en el cual se presentan diferentes textualidades intermediales. No solamente tenemos alfabeto como ocurre en las escrituras tradicionales, sino que tenemos audio, video e imagen, que también son considerados elementos o componentes de esta escritura digital. Y a su vez reúne o permite la permeabilidad y la fusión de géneros periodísticos, literarios, artísticos, etc. Es decir, estaremos hablando de una escritura que es híbrida, que es un collage, un pastiche, un remix en muchos sentidos. De las escrituras digitales podemos decir que estas demandan de sus autoras y autores el uso de distintos servicios, de plataformas, de aplicaciones en línea y software libre o de pago para componer, compartir y distribuir textos multimodales que pueden ser videos, presentaciones audiovisuales, animaciones, infografías, etc. Todos estos fragmentos serían fragmentos o formatos de las escrituras digitales con independencia de sus características o peculiaridades pues más detalladas. Carolina Gainza, que es una estudiosa chilena que ha trabajado el fenómeno de las escrituras digitales, electrónicas en su momento, nos habla de que estas obedecen a un contexto de sociedad de la información, de un capitalismo informacional, en donde las tecnologías hacen posible que nos encontremos en un fenómeno de inmediatez lingüística también, y en un traspaso de fronteras espaciotemporales que son posibles gracias a los flujos de información y de comunicación. Este es el contexto desde el cual partiríamos para hablar de escrituras digitales en un sentido amplio. Ahora, en un segundo momento, estaremos estableciendo la relación feminismo, digitalidad y escritura, en donde partimos del hecho de que el feminismo contemporáneo, el de nuestros días, contempla profundos debates relativos a la digitalidad en su dimensión tecnológica y cultural, que se formalizan en los nombres de ciberfeminismo, tecnofeminismo, transfeminismo, activismo, entre otras denominaciones y significaciones. Es decir, es posible ver estas interrelaciones o estudiar esta serie de fenómenos desde estas perspectivas y estos enfoques que se irán pluralizando a lo largo del tiempo. Cuando hablamos de estos vínculos, feminismo, digitalidad y escritura, los podemos categorizar o verlos como un hilo conductor de tres momentos, haciendo un paralelismo del feminismo con el cuerpo, con cómo se entiende el cuerpo o los cuerpos, de la digitalidad con el aspecto tecnológico y de la escritura con estos posibles textos, ¿no? Producto de en estas prácticas tecnológicas culturales. Esta serie de elementos o de fusión de ellos va a dar lugar a las denominadas textualidades estético-políticas,
que pueden ser diversas o disonantes. Diverso y disonante acá tiene un carácter sobre el cual habría que profundizar más desde las diferentes perspectivas feministas en las cuales nos encontramos inmersos y que están estableciendo justamente la agenda o las agendas del feminismo actual. En esas textualidades estético-políticas que van a ser múltiples, estaríamos hablando de las escrituras y si podemos relacionarlo mayormente con la parte o el fenómeno literario, los vamos a encontrar referidos no tanto como escrituras digitales, sino como ciberpoéticas, que es como se les considera en un primer momento. Podríamos incluso datarlo de finales del siglo XX hasta todavía 2010, 2015, y ha cambiado un poco la denominación para llamarlas en este momento poéticas digitales, ¿no? Que son todas estas escrituras que pueden conjugar diferentes elementos y que estarían entonces siendo objeto de investigación. De hecho, hay toda una línea de trabajo, una línea de investigación que aborda justamente el fenómeno de la literatura digital, de la literatura electrónica con esta perspectiva de poética digital. Hay que mencionar que la escritura feminista en general, sea o no digital, es intersubjetiva porque es expresión de una época, de un grupo, no siempre es colectiva, pero aquí podemos hacer ese símil, de una generación, de una clase, de una narrativa común de identidad, como nos dice Arthur. Si nos vamos ya a abordar el tema particular de la escritura digital feminista, vamos a decir que esta se compone por una serie de elementos o que hay una serie de elementos presentes en ella. Una es la dinámica de apropiación tecnológica, de cómo se utilizan, se emplean las tecnologías para la producción. Y con esto nos referimos tanto a los dispositivos como a las interfaces, al software, a las aplicaciones, en qué medida son utilizadas por las productoras de esta clase de escritos. Otro elemento que es consustancial en la escritura digital feminista es el que se habla de corpus discursivos diversos. Hay una serie de lenguajes, de enfoques patentes en esas escrituras que nosotros vamos a poder verlos en una variedad de formatos de publicaciones, de materialidades digitales con todo esto que implica, que pueden hablar incluso desde enfoques más tendientes a una cuestión ecológica, a una cuestión de las prácticas feministas presentes en el ámbito de la academia, hasta una serie de vertientes muy amplias que compaginan tanto la parte cultural como la parte estética. Otro elemento que es consustancial es el de los componentes lúdicos. Se dice que la escritura digital feminista o las escrituras en plural, son enfoques que trabajan sobre el juego, ¿no? Que buscan, ante todo, ir contra esta dinámica del canon que suele ser muy, muy cuadrada, muy cerrada, no en vano es una regla, y busca jugar con diferentes elementos, ¿no? Y podemos verlo en los fanzines que se componen tanto de imágenes extraídas de internet o como de textos que han sido digitalizados de periódicos o de medios impresos, que se les incluye sonido, etcétera. Es decir, aquí lo que impera es el hacer creativo, el do yourself, que ya en su momento ha trabajado Donna Haraway, para producir una escritura que sea constatataria. Si pudiéramos definir a la escritura digital feminista, le denominaríamos conjunto de prácticas estéticas de carácter tecnopolítico. En mayor o menor medida habrá una reflexión sobre estos elementos que podrá profundizarse o que podrá ejemplificarse en diferentes niveles.
En este momento vamos a hablar de los dos enfoques que tenemos aquí, de las dos prácticas de escritura digital feminista, que serían por un lado el blogging y por otro el hacktivismo. Del blogging podemos hablar de una práctica comunicativa hasta hace poco emergente, que deriva de las aplicaciones y desarrollos de la web 2.0 o lo que se llamaba Internet social, que se materializa justamente en la creación de estos blogs como interfaces o páginas web que funcionan en tanto espacio global de autoedición y publicación inmediata y directa por parte de su autor, autoras o autores. Aquí es interesante analizar que no siempre hay una autoría como tal, sino con un nombre, sino que se pueden utilizar seudónimos o incluso permanecer en el anonimato, ¿no? Eso es algo que va a caracterizar estas escrituras digitales feministas también. Por otro lado, tenemos el hacktivismo, que el término se conjuga de hacker y activismo y define una forma emergente de acción social que pretende cuestionar y transformar el orden social existente a través del activismo tecnológico. Este activismo se sustenta en los principios de la socialización del conocimiento, la cooperación tecnológica y la autogestión comunicacional. Como vemos, son dos perspectivas distintas, complementarias, y también, a su vez, estaríamos hablando de una escritura blogging y de una escritura hacker con aspectos clave que las diferencian. La escritura blogging sería una escritura de un nivel más básico, sin que por ello se le reste importancia, y la escritura hacker ya implica una complejidad mayor en términos epistemológicos, en términos de creación, en términos estético-políticos más elaborados. Sin embargo, ambas van a coincidir o van a tener como común denominador el que manejan estilos escriturales dialógicos, testimoniales e intertextuales, y si bien en la escritura blogging se habla de una estructura de problema-reflexión en el lenguaje, de una alfabetización digital básica media, es decir, no se requiere de un conocimiento tan profundo para manejar estas herramientas, y la interactividad suele ser básica media de parte de las y los usuarios, ¿no? Que muchas veces comentan o que incluso repostean esa información o esos contenidos. La producción de los blogs es mayormente amateur, si bien hay algunos que son muy profesionales o que transitan, es mayormente de este carácter, y es algo que también ha definido per se a lo que se denomina la blogosfera, ¿no? Estas prácticas mucho más amateurs. Por otro lado, la escritura hacker trabaja sobre una estructura problema, reflexión, acción. Eso es lo que la va a caracterizar, que sí busca una solución de la mano de una serie de propuestas. Acá la alfabetización digital es media alta, porque incluso aquí cuando se habla de hacker es modificar el código. Ya no solamente hablamos de la escritura en cuestión del lenguaje, de constructo del texto, de los textos, sino del código mismo de los lenguajes como HTML, de todo el código binario que subyace a la digitalidad. Por eso incluso se busca que haya una interactividad media alta de parte de las y los usuarios, que aquí los podríamos ver como lectores y lectoras, y la producción tiende a ser más profesional o está en vías de profesionalizarse. Ahora vemos que gran parte de los colectivos que llevan a cabo, de las feministas que llevan a cabo estas prácticas de escritura, realizan muchos talleres o capacitaciones o eventos formativos para capacitar y para ayudar a que se hackee este orden establecido en cuanto al lenguaje, que va de la parte textual a la parte propiamente de la tecnología y de modificarla. Particularmente tenemos aquí un caso que es el de Colectivo Surciendo, que es un colectivo pues con rasgos feministas, porque también hay otras disidencias y diversidades convocadas en este colectivo,
que es un colectivo pro apropiación tecnológica y pro soberanía digital. Y este colectivo se encuentra en Chiapas, en México, y tiene toda una serie de elementos que podríamos denominar escrituras digitales, tanto en un blog que trabaja semanalmente, cada sábado hacen una recopilación de información, de procesos o de eventos en los que han estado, y donde vamos a ver que mayormente tenemos una presencia de hipervínculos que definen en gran parte las composiciones blogging, que es referir a otros textos, hacer este trabajo de intertextualidad que es subyacente a Internet en sus comienzos y más adelante. A la vez que trabajan sobre el blogging, Surciendo también tiene otro elemento u otro interés que es el hackfeminismo, donde estaríamos hablando ya de prácticas propiamente hacktivistas. Ellos ven el feminismo como un camino para evitar tecnologías digitales desde la interseccionalidad, en donde se buscan subvertir las relaciones sociotécnicas entre quien produce y sabe utilizar una tecnología de manera mucho más formativa o formada, y donde se hacen patentes estas desigualdades de género, justamente en el diseño, el desarrollo de las tecnologías, y por eso se busca hackear el patriarcado haciendo modificación del código, de utilizar tecnologías que a lo mejor ya han quedado descartadas, combinar a lo mejor el radio tradicional con el podcast, con una serie de elementos que permiten crear nuevos productos, nuevos formatos, etc. Aquí tengo un ejemplo muy básico y muy rápido de en 2020 se creó un encuentro, se hizo un encuentro llamado Escrituras Feministas para otras tecnologías, donde estuvo participando Surciendo. Y esta primera imagen es de un libro que se compiló a partir de esas prácticas que se llevaron en el encuentro Hack Feminista, en donde, por ejemplo, aquí está otro caso, que es la traducción de un guión de podcast. Se hizo un podcast que se llamó Cocinando con Jovita, y entonces en el libro, si bien está el guión, por las diferentes intervenciones, con los momentos en los que aparece la música, en los momentos en los que se habla, etc. Esto en realidad fue un tipo de escritura, el podcast fue una escritura digital, ¿no? O sea, se maneja como una escritura hack de un tipo más complejo, y entonces aquí ya no solamente estamos hablando de la escritura vía el alfabeto, sino la escritura a partir de otros lenguajes multimediales. A modo de cierre de estos breves ejemplos y de esta ponencia, que se podrá profundizar y consultar más a detalle en el libro que se derivará de este evento, vamos a señalar lo siguiente. En el feminismo de la digitalidad se requieren, al igual que otros sistemas de comunicación, nuevos géneros y registros de escritura. Las escrituras digitales feministas, lo mismo que las que se llevan a cabo de modo análogo tipográfico, en todo caso tendrían que contribuir a aquello que Lucía Melgar llama la posibilidad de crear un nuevo canon, o mejor, un nuevo corpus de lecturas que contribuyan a entender el mundo, que renuevan el lenguaje y enriquecen la literatura, el imaginario y la cultura. En ese sentido, menciono aquí lo que en un texto refieren Teresa Cura y María Agnes Palaisi, que dicen que el recurso al ciberespacio para escribir, considerado de nuestro presente, es una confirmación de exclusión. Muchas mujeres lesbianas y trans publican allí porque no pueden hacerlo en otra parte. De ahí el interés de estas escrituras que se desarrollan en el escenario de la web y que pueden servir justamente para abrir nuevas posibilidades estético-políticas al feminismo. Bueno, pues les agradezco su atención y les dejo mis correos de contacto.